Hola a todos. Nos encontramos en el bellísimo estado de Oaxaca Y el día de hoy visitaremos las cascadas petrificadas de Hierbelagua. ¡Vámonos! Pues ya llegamos a uno de los sitios más emblemáticos de Oaxaca y justo al lado del estacionamiento empieza un senderito que lleva a la primera cascada. Vamos hacia allá. Pues a unos cuantos metros llegamos a este mágico lugar. Básicamente, Hierbelagua es un sistema de cascadas petrificadas formadas a través de miles de años debido al escurrimiento de agua con alto grado de minerales. O sea, algo así como las estalagmitas y estalactitas de las cuevas. Nos comentan que en realidad son 4 cascadas, pero las más turísticas solo son 2. Ahorita donde estamos, que es la primera, es donde están las albercas naturales. De hecho, esta es la parte más famosa. Seguramente ya habrán visto alguna foto con el arbolito. ¿Qué es esto? Siempre pensé que atrás del árbol era un barranco. Y chéquense nada más todos estos arroyitos que se han ido formando a través de los años. Parecen de otro planeta, ¿no? Hay un circuito para conocer las 4 cascadas. Pues como tenemos tiempo, nosotros lo vamos a hacer. ¡Vamos! Pues antes de empezar la caminata, venimos a agarrar fuerza con un rico antojito oaxaqueño. Pedimos unas memelas, que son como sopecitos. Y pedimos también una tlayuda con carne, ¿eh? La pedimos con asiento, que básicamente es la grasita del puerco, lo que queda de la grasita de las carnitas. La verdad le da un toque muy sabroso. Ahora sí, vámonos a conocer las otras cascadas. ¡Vénganse! Y aquí mismo un guía local nos puede acompañar para darnos un recorrido por el lugar. Mi nombre es Herminio, para servirles. En 1993, cuando fue grabado el comercial de cerveza Corona, donde vamos a llegar en la cascada, fue que quedó reconocido ya a nivel mundial. Llegamos a la segunda cascada, es la que se ve desde las albercas. Normalmente hasta aquí llegan los tours que vienen desde Oaxaca, pues solo les dan máximo 1 hora de tiempo para estar en Hierbelagua. También aquí mismo hay un nacimiento en forma de corazón. Y cuenta la leyenda que si avientas una moneda y le atinas, es que encuentras el amor de tu vida. O si ya tienes pareja, pues que vas a durar mucho tiempo. Vamos a hacer la prueba, a ver si vamos a durar forever. Venga, Ruby, venga. 2, 3. ¿Qué? ¿Sí cayó? No. Hagamos de cuenta que sí cayó. Y justo al ladito está la parte alta de la tercera. Todo está súper fotogénico, ¿a poco no? Y de hecho se llama Hierbelagua precisamente porque parece que el agua hierve. Miren, miren, miren cómo hierve el agua. Pero en realidad de caliente no tiene nada. Es solamente un ojo de agua. Y esa natita blanca que ven que se ve como grasa son los minerales. No se asusten. Y amigos, acuérdense de respetar siempre todo lo que vemos. Por favor, no hagan cosas raras. Pues seguimos bajando por el sendero para tener otra vista de la tercera cascada. Esto es lo que les comentamos, que por lo regular en los tours no se hace por falta de tiempo. Pues bajamos un poco y ya tenemos esta hermosa perspectiva. De hecho, desde aquí ya se empiezan a apreciar un poco más las diferentes tonalidades de la cascada debido a los minerales del agua. En general sobresale más el color blanco por el carbonato de calcio. Vamos a refrescarnos con la brisa de la cascada. Vénganse. Vean nada más los huecos. Agua mineral petrificada. ¡Vean eso! Aumentó la brisa. ¡Ah! Oh, por Dios. Vámonos antes de mojarnos más. Hay que seguir el sendero por enfrente de la cascada para tener otra bonita vista. ¡Voilá! ¿A poco no está bien bonita? La recomendación es llegar hasta aquí y volver por el mismo camino. Hacia adelante es donde está la 4ª cascada. Como sea, nosotros haremos el circuito completo para ver qué tal. Ya le caló el solecito a Rubí. Adiós, adiós. Pues está bonito el recorrido para ir viendo la flora y la fauna del lugar. Un poquito pesado, hay algunas partes medias resbalosas, pero la verdad está padre ir admirando el paisaje. A lo largo de todo el sendero nos hemos encontrado agave silvestre
Nos comenta Don Hermi que se le conoce como coyote a este más delgadito y al más grande tepestate, y que de esto se saca el mejor mezcal. Pues habrá que probarlo. Pues hicimos el circuito completo. La verdad es que nos gustaron más las cascadas 1, 2 y 3. La cuarta cascada ya está totalmente petrificada y está cubierta por maleza, entonces no se alcanza a apreciar tan bien como las demás. Ahora sí, vámonos a dar un buen chapuzón. Y en cuanto a hospedaje, aquí en el lugar hay cabañas, cuestan 200 pesos por persona. O te puedes quedar a acampar, cuesta 50 pesos. Bueno, pues nosotros vamos a acampar, ya dejamos todo listo, a seguirle. Aquí al ladito de las albercas hay baños y vestidores. Ahora sí, me voy a cambiar para meternos. ¡Está helada! Está fría, pero apenas. Vamos a ver la orilla. Alberquita natural con esta vista. ¿Qué más se puede pedir? Miren nada más, aparte del cuello, quedamos quemadísimos de los pies. Y como dato curioso, nos comentan que solamente existen cascadas petrificadas en 2 partes del mundo. Obviamente aquí y en Turquía. ¡Órale! ¡Hierve el agua! Y ¡pum! A las 6 de la tarde se fue toda la gente. Nosotros vamos a esperar el atardecer y ya para irnos a dormir. Buenos días, alegría. Pues como podrán ver, la mayor ventaja de quedarse a dormir aquí es que durante el atardecer y el amanecer estuvimos prácticamente solos. Sí, justamente fue cuando aprovechamos para hacer más fotitos. Pues tenemos que confesarles que nos encantó Hierve el Agua. La verdad es que habíamos visto 1000 fotos, pero ya verlo en vivo y a todo color es otra cosa. Pues ya vamos de regreso hacia Oaxaca, pero en el camino hay varios destinos turísticos que queremos visitar. De hecho, los tours que normalmente vienen hacia Hierve el Agua incluyen todos estos lugares. Vale mucho la pena conocerlos. Así que vámonos al primer destino. Bienvenidos a la zona arqueológica de Mitla. Lugar de muertos. Se encuentra precisamente en el pueblo mágico de Mitla. Y este centro ceremonial zapoteco es especialmente conocido por sus famosas grecas. Vamos a conocerlas. Llegamos a la construcción más impresionante de la zona arqueológica, el palacio. Todas las paredes están cubiertas con grecas. Hay por todos lados y todas son diferentes. Las grecas son estas figuras geométricas escalonadas que utilizaron para adornar los edificios. ¡Qué belleza!, ¿no? Y lo impresionante es que aquí puedes ver a detalle cómo se construyeron. No son ni pintadas ni talladas. No usaron pegamento. Literal, todas son piedras individuales sobrepuestas. Como un Tetris. ¡Wow! ¡Qué artísticos! Quedamos con el ojo en forma de greca. Y no solo nosotros, también los españoles se sorprendieron cuando llegaron. El único lugar donde se habían visto figuras geométricas como adornos era en Grecia. Por eso las bautizaron como grecas. ¡Ah! Y en esta zona hay 2 antiguas tumbas y se puede entrar, así que vamos a ver qué hay. Precisamente en estas tumbas eran donde depositaban los cadáveres con diversas ofrendas y objetos de gran valor. Se dice que enterraban a las personas con un colibrí, una mariposa o un xoloescuincle, quien sería su guía espiritual. ¡Wow! Chéquense nada más, esta tumba está impresionante, pero es todo un sauna. ¡Qué calor! ¡Vámonos! Y como dato curioso, los zapotecas ya utilizaban la cruz. De hecho, si vieron bien, en las tumbas se ve esa figura y el difunto iba justo en el centro de la cruz. Se cree que significaba la vida, la muerte y la ascensión. ¿Qué tal?
Y afuerita de la zona arqueológica, atrás de la iglesia, se puede apreciar cómo los españoles construyeron sus iglesias sobre las civilizaciones prehispánicas. Veían pirámides, decían, se tira y se pone una iglesia. Qué suerte que haya quedado esto. Yo creo que estaba tan bonito que no lo quisieron tumbar. Y miren nada más que nos encontramos aquí, el famoso guaje. Este árbol le dio su nombre a Oaxaca y se come. Nosotros ya lo habíamos probado en una tlayuda, por lo visto este ya está madurito, rojito. Una vaina roja. Amigos, pues de verdad que Mitla es toda una obra de arte. Nos comentan que no se ha encontrado ninguna otra zona arqueológica con este tipo de arquitectura. Está chiquito, pero vale mucho la pena conocerlo. Pues vámonos a nuestro siguiente destino. Muy cerquita de Mitla se encuentra la capital mundial del mezcal, Matatlán. Por cierto, a esta ruta también se le conoce como Caminos del Mezcal. En toda la carretera hemos visto casas mezcaleras. El mezcal es uno de los 3 elixires mexicanos que provienen de esta planta de las 1000 maravillas, el maguey. Aquí en Matatlán hay fábricas artesanales de mezcal para aventar. A nosotros nos llamó mucho la atención el Rey Zapoteco, donde nos explicaron más acerca del mezcal. Prácticamente es igual que el tequila. Pero lo que vemos es que el proceso es muchísimo más artesanal. Desde el cocimiento que se hace bajo tierra con leña, la molienda que es con una rueda que jala un caballo, la fermentación a la intemperie y la destilación con alambiques también calentados con leña. ¡Órale! Aunque la principal diferencia entre el tequila y el mezcal es que el tequila se produce solo con agave azul. En cambio, el mezcal se puede producir con una gran variedad de agaves. Por ejemplo, está el espadín, que es el que se cultiva, y todos los silvestres, que son muchísimas variedades. Literal, los que se encuentran regados por el campo. Y pues ahora vamos a hacer una degustación para conocer más estos tipos de agave. Yo voy a empezar con un espadín, se puede decir que ahora sí que el más normalito. Nos comentan que lo primero que hay que hacer es una gotita frotarla en la mano. Esto para que los alcoholes se desprendan y quede el puro olor a agave. Hoy sí, A ver. huele muchísimo. Me sabe como más suave que otros mezcales que he probado. Ahora voy a seguir con un tepetate. Es una variedad silvestre de agave que tardó 22 años en madurar. ¡Wow! Las variedades silvestres de agave son más raras y por lo mismo un poco más costosas. Pues nos acaban de enseñar una nueva técnica para degustar mezcal que hay que tomar de lado porque Un hemisferio detecta el sabor al alcohol y el otro hemisferio del cerebro detecta el sabor a mezcal. se me hace que nos estaban choreando, pero pues a donde fueres, haz lo que vieres. Oye, se me hace que sí, Este sí me supo, o sea, mezcal. Que diga al agave. A ver si del otro lado me sabe el alcohol. No manches, te lo juro que sí. Nah. No, te lo prometo. Wow, estoy sorprendida. Sí funciona la técnica. Expertos han encontrado hasta 20 diferentes notas de sabor. ¿Cuál nota encontraste? Yo Encontré como algo herbal. Y también encontramos los ensambles, que son una mezcla de varios agaves. Ya está medio calor. Por si no era suficiente todos los tipos de agaves que utilizan y las mezclas que hacen para hacer mezcal, estos oaxaqueños se pusieron más creativos e hicieron un mezcal con pechuga de pavo. Literal, durante la destilación ponen una pechuga y frutas de temporada para que adquiera su sabor. ¿Qué tal? Vamos a probar la pechuga. A ver el otro lado. Se me hace que Rubí a mí también me está choreando. A mí me supo igual, La verdad es que no detecté muy bien como algún sabor a pechuga, pero pues vamos a probar el siguiente a ver si noto alguna diferencia. Otro mezcal muy común es el de gusano. Se le agrega durante el añejamiento, Pechuga contra gusano, a ver cuál gana. Quédate recto, solo gira tu... Exacto. ¿Verdad que será verdad? Lo estaba haciendo mal. Hay que estirar bien el cuello, porque si no, no funciona, Sí, sabe más.
Wow. Pues sí me supieron diferentes, la verdad no sabría explicarles los sabores, pero sí saben diferentes definitivamente. Y para los que no les gusta el sabor tan fuerte del mezcal, están los licores y las cremas. El ganador fue la crema de piñón, riquísimo. Oigan, por cierto, mi camisa tiene solecitos, montañas y agaves, ¿eh? Está chida, ¿no? Es Mije. Vámonos a nuestra siguiente parada, Teotitlán del Valle, un pueblito famoso por sus tapetes artesanales de lana teñidos con colores naturales. Y bueno, en lo que llegamos aprovechamos para platicarles que en Oaxaca hay días de mercado. Básicamente cada día de la semana le toca a un pueblito diferente a los alrededores de Oaxaca poner un mercado o tianguis. Y uno de los más famosos es el de Tlacolula, que precisamente se encuentra sobre esta ruta. Nosotros fuimos la semana pasada. El domingo es día de mercado en Tlacolula. Se dice que es el mercado de mercados. La verdad es que nos encantó. Sí tenemos que decirles que está muy rural. Las personas de las comunidades bajan a Tlacolula a vender todos sus productos. Frutas, verduras, animales, artesanías, de todo. Está impresionante. De hecho, dicen que ahí todavía practican el trueque. Oye, quiero tu guajolote. Eso suena. ¿Cuántos pollos a cambio? No, pues, unos 15 pollos de perdido. Mínimo. Órale, pues, te hecho. Y además desayunamos delicioso. Una rica barbacoa. Yumi. Bienvenidos a Teotitlán. Como les comentábamos, aquí la mayoría de la gente se dedica a los textiles. De hecho, desde que entramos vimos muchísimos talleres familiares. Nosotros fuimos a Casa Vázquez, muy recomendado. Ahí les va el resumen. Para empezar, lo más tradicional son los tapetes. Lo primero que se hace es cardar, o sea, peinar la lana para que tome la misma dirección y posteriormente se pueda hilar. El hilado puede ser de dos maneras, con un tipo trompo que es 100% manual, ya muy pocas personas saben utilizar el malacate. Y al girar, va uno haciendo el hilo. O con ayuda de una rueda, pero sigue siendo muy manual. Ya que se junta una buena cantidad de hilo, viene la ciencia de los colores. A partir de 4 colores sacados de la naturaleza, junto con los 2 colores naturales de la lana, blanco y café, es que se obtiene una gran variedad de tonalidades. Por ejemplo, el amarillo se saca de la flor de cempasúchil o el musgo. El azul de la fermentación de una planta. El negro del huizache y el rojo de la famosa cochinilla, que es un insecto parásito del nopal. Y a partir de la combinación de estos colores y añadiendo ácidos como el limón y bases como el bicarbonato de sodio, es que sacan más de 120 tonalidades. ¿Ya ven por qué les decimos que es la ciencia de los colores? Y ya por último, se tejen estos tapetes en los telares de pedal. Chéquense nada más. Se tardaron aproximadamente un mes en elaborar esta obra de arte. Y por ejemplo, son puros tonos naturales de la lana. De verdad, son unos artistas. Como podrán ver, 100% artesanal. Pero bueno, hora de continuar. Y vámonos a nuestra última parada. ¡Chan, chan, chan, chan! Pues ya llegamos a Santa María del Tule, a conocer el árbol más grande del mundo. Les presentamos a esta maravilla de la naturaleza. Está gigantísimo. Le llaman el árbol del Tule por el lugar en donde estamos, Santa María del Tule, pero en realidad es un ahuehuete, o como se conoce aquí en Oaxaca, sabino. Tiene más de 2000 años, incluso antes de la llegada de los españoles, y se dice que se necesitan 30 personas para rodearlo en su totalidad. ¡Wow! De verdad, es tan majestuoso que vienen personas de todo el mundo a verlo, e incluso la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Hay unos pequeños guías que te muestran diferentes figuras que se han formado en el tronco de este gran árbol. La melena de león. La cabeza de venado. La nariz de Vicente Fox. Y aquí mismo donde está el Tule es un jardincito, la verdad está muy bonito y alrededor vemos varios restaurantitos y tiendas de artesanías. De hecho, Santa María del Tule tiene fama porque se come muy rico. Y nos recomendaron mucho venir a comer un caldo de piedra. Literal, es un caldo de mariscos calentado con una piedra. Toman piedras del río y las calientan con leña. Y luego lo colocan sobre el caldo y empieza a hervir.
Y se sirve en jícara, como el tejate. Hay de camarón, de pescado o combinado. Está muy rico el caldito. Toda una joyita gastronómica, chinanteca. Muy recomendado. Amigos, pues nos despedimos de la ruta hacia Hierve el Agua. Nos vemos en nuestro siguiente video para visitar Monte Albán y conocer los famosos alebrijes. ¡Hasta la próxima! Adiós. ¡Adiós!